Buenos días, niños. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, teacher. Muy bien, gracias. Buenos días, ¿qué tal amanecieron? Bien, teacher. Me alegro mucho. Ya vieron que nos estábamos quejando del frío los días anteriores y hoy está más frío todavía. En mi cuarto no siento, teacher, hoy no estoy con suéter. Dichoso, Breston. Verás, aquí está, pero que nos congelamos. Ya parecemos cubitos de hielo. Teacher, Sí, Breston. ¿se acuerda de lo que estábamos hablando ahorita? De la Ajá. separación. Sacaste Esas las todas buenas, terminé antes Breston. de que terminara la clase. ¿Qué Antes manda? de que terminara las clases las terminé. De una vez Antes las de que terminaste, terminara Breston. la clase las terminé. Muy bien, Breston. Sí, cuando estábamos... Excelente, ya sacaste tus primeros 5 puntos del año, ¿ya viste? Muy bien, yo creo que ya se nos están uniendo todos. Ya está Lili, buenos días Lili, buenos días Madeline, buenos días Adam, buenos días Angie, buenos días Dylan, buenos días Oscar, buenos días Austin y buenos días Preston. Ya te había saludado, pero te vuelvo a saludar, Preston. Muy bien. Entonces, les voy a compartir mi pantalla en lo que se unen los demás. Todos me avisan si la pueden ver, ¿sí? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. ¿Se recuerdan? ¿Qué manda? ¿Alguien me iba a decir algo? No, ¿verdad? Creo que Dylan me quería decir algo, pero se le fue. Bueno. Niños, ¿se recuerdan que ayer estábamos viendo lo que era la multiplicación de los números naturales? Teacher, dice Dylan. ¿Qué pasó, Dylan? No sé, creo que se le fue el internet al pobre Dylan. Bueno. Niños, estábamos viendo entonces, como les decía ayer, la multiplicación. Ah, ya regresaste, Dylan. Dylan. No le escucho a Dylan. Escribime por el chat, Dylan. Es que no se te escucha. Muy bien. Bueno, niños, comencemos, pues. Ayer estábamos viendo la multiplicación de los números naturales. ¿Me escucha? Hicimos una explicación. Sí, Dylan, ahorita sí. Ahorita sí ya te escucho, pero todavía no te veo. Ah, me había sacado. Ah, con razón. Sí, Ya, volumen al porque máximo. solo se escuchaba tu voz a lo lejos, pero no se podía entender qué habías dicho. Ahora sí ya. Pues sí ya te escucho bien. Buenos Dylan. días, teacher. Buenos días, Valerie. Valerie sí tiene frío, ya vieron. Ella sí tiene suéter, hasta gorrito se puso. Ah, Entonces, niños, ahora sí comencemos, pues para que nos dé tiempo y así no lleven tarea hoy. Vamos a ver si logramos terminar a tiempo. Entonces, ayer veíamos la multiplicación de los números naturales y veíamos una explicación de cómo se resolvía las multiplicaciones. Vimos el procedimiento que se debía seguir. Buenos días, Nicole. ¿Cómo estás? Estamos trabajando en el libro, en el cuaderno. Ahorita vamos a trabajar en el cuaderno, ¿vale? ¿Sí? Entonces saquen su cuaderno y coloquemos como título propiedades de la multiplicación. Bueno, sería subtítulo del tema de ayer. ¿Sí? Como subtítulo del tema de ayer vamos a colocar propiedades de la multiplicación. ¿Sí? Propiedades de la multiplicación. ¿Se recuerdan de escribir la fecha de hoy? Hoy es 3 de febrero del 2021.
Muy bien. Entonces, niños, ayer veíamos únicamente el procedimiento que debíamos seguir para poder resolver las multiplicaciones. Yo sé que ustedes ya conocen ese procedimiento, pero era como un recordatorio únicamente para que ustedes vieran cómo se resolvían. Ahora vamos a ver las propiedades de la multiplicación, porque al igual que la suma, la multiplicación tiene sus propias propiedades, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con la propiedad clausurativa. Coloquen ahí. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad clausurativa. Ahora puse mayúsculas. Clausurativa. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, niños, vamos a comenzar viendo la propiedad clausurativa. La propiedad clausurativa de la multiplicación es exactamente igual que la de la suma. ¿Qué dice la propiedad clausurativa de la suma? Que la suma de dos números naturales nos va a dar siempre como resultado otro número natural. Igual va a ser la propiedad clausurativa de la multiplicación. La multiplicación entre dos números naturales siempre nos va a dar como resultado un número natural, ¿sí? Entonces vamos a colocar ahí esta propiedad nos indica que el producto entre dos números naturales, siempre será un número natural. Ay, espérenme. Está saliendo información atrás de la hoja, de donde están sus caritas. Vamos a cambiar. Ahí está. Propiedad, vamos a ver. Esta nos indica que el producto entre dos números naturales siempre será un número natural. Recuerden, niños, que cuando hablamos de producto nos referimos al resultado de la multiplicación, ¿sí? Así se le llama al resultado de la multiplicación, producto. Entonces dice que si nosotros realizamos una multiplicación entre dos números naturales, el producto siempre va a ser un número natural, ¿sí? O sea, el resultado de esa multiplicación siempre va a ser un número natural, ¿sí? Esa es la primera propiedad. Como ejemplo, podemos colocar entonces, si yo multiplico un número natural que es 8, por ejemplo, por otro número natural que es 11, ¿sí? El resultado va a ser un número natural, en este caso sería 88, ¿verdad? Ya sabemos que los números naturales son todos aquellos que van desde el 0 hasta el infinito positivo. Entonces, Buenos días, 8. teacher. Buenos días. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Bien, y usted? Bien, gracias. Aquí empezando ya el día con frío. Ay, qué frío hay. Ay, sí, hoy sí. Ya nos congelamos, pero aquí vamos a entrar en calor ahorita. Sí, teacher. Solo esto llevamos ahorita, Fer, estamos en el cuaderno, ¿viste? Tienen que copiar, estamos viendo las propiedades de la multiplicación. Bueno, teacher. Gracias. ¿De nada? ¿Sí, Breston? Teacher, Dylan dice que no lo escucha. Dylan no me escucha. Sí, así dice en el chat. Qué raro que a Dylan le está fallando. Vamos a colocarle. Tal vez sea su internet de él. ¿Ah? A lo mejor, teacher, porque yo sí lo escucho bien. Y eso ¿Le que voy a tengo decir los que salga de la audífonos sesión? conectados. Salga de la sesión y que vuelva a entrar. Ahorita lo aviso. Ahorita le estoy colocando. Ya se salió, dice. Claro. Y no me dejó enviarle el mensaje porque dice que ya se salió. Teacher, ya lo escucho. Aquí está. Ah, ¿ya me escuchás, Dylan? Ya, teacher, es que saben ni qué le pasa a mi internet. Cuando se te vaya el audio o la imagen, se tienen que salir de la sesión y volver a entrar, así se arregla. Sí. Muy bien, entonces me avisan, niños, cuando hayan terminado de copiar la primera propiedad para que yo les pueda colocar la segunda, ¿sí? Yo ya la copié. Ya, teacher. Muy bien, muy bien, Listo, teacher. muy bien.
Me avisan cuando hayan terminado todos. Así no dejamos a nadie atrás. Ya, teacher. Muy bien. Teacher, también hay que copiar los números. Este es el ejemplo. Pueden colocarle aquí ejemplo para que no se confunda. Ok. Les coloqué aquí este porque, como les decía, la Listo, propiedad teacher. clausurativa dice que si multiplicamos dos números naturales nos va a dar como resultado otro número natural. Y les decía 8 y 11 son naturales, entonces 88, que es el resultado, también es un número natural. ¿Sí? Hoy sí ya todos. Sí, teacher, ya. Muy bien. De todos modos no voy a borrar, sino que voy a escribir la segunda aquí abajo, para que si alguien no ha terminado, pueda terminar de copiar. Vamos con la segunda propiedad. La segunda propiedad es la propiedad modulativa o del elemento neutro. Al igual que la suma, la multiplicación tiene su propio elemento neutro, pero en este caso, el elemento neutro de la multiplicación no es el mismo que el elemento neutro de la suma, porque se recuerdan que el elemento neutro de la suma era 0. Si le sumamos 0 a cualquier número, nos va a seguir dando como resultado el mismo número. Aquí la multiplicación, el elemento neutro va a ser el número 1. ¿Por qué? Porque si nosotros le multiplicamos a cualquier número por 1, siempre el resultado nos va a seguir dando el mismo número. Entonces eso vamos a colocar. La propiedad modulativa del elemento neutro, esta propiedad nos indica cualquier número multiplicado por 1 nos da como resultado el mismo número. Muy bien. Pregunta de examen, entonces, niños. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma? El de la suma estoy preguntando ahorita. 0. El 0, muy bien. ¿Y cuál es el elemento neutro de la multiplicación? 1. 1. 1, muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí están poniendo atención. Entonces dice que la propiedad del elemento neutro en la multiplicación nos indica que cualquier número que nosotros multipliquemos por 1 siempre nos va a dar como resultado el mismo número. Por ejemplo, si multiplicamos 923 por 1, siempre el resultado de multiplicar cualquier número por 1 nos va a dar el mismo número. Entonces 923 por 1 nos daría 923. Si multiplicáramos 5,789 por 1, el resultado sigue siendo 5,789. O sea, cualquier número que multipliquemos por 1 siempre nos va a quedar el mismo número. Es decir, ¿por qué se llama elemento neutro? Porque al multiplicar por ese número no nos va a alterar el número que teníamos anteriormente, ¿sí? Eso es lo que indica la propiedad del elemento neutro o propiedad modulativa de la multiplicación. Les voy a colocar los títulos de otro color para que no se confundan. Ahí está. ¿Me avisan cuando hayan terminado de copiar? Ya, teacher. Muy bien. Muy bien. Profe. Ya, teacher. Muy Ya, bien, teacher. muy bien. Ya, teacher. Muy bien. Ya te... Excelente. Vamos a dar 15 segunditos más por si hay alguien que no haya terminado todavía. Teacher, me volví a sacar. Otra vez, Dylan. Tal vez es su internet. Sí, el internet de ahí por donde está Dylan ha de estar afectado por el aire. Estos días cuando hace mucho aire se arruina el internet. Nosotros estábamos así, pero el viernes y el lunes, creo yo. Sí, hasta ayer se arregló el internet porque habíamos estado teniendo problemas también por el aire.
Muy bien. ¿Hoy sí ya estuvieron? Sí. ¿Ya? Sí, No, teacher. teacher, aún no terminé. Muy bien, espero entonces, espero. Ya le tengo el cerebro. Ya, teacher. ¿Ya? Muy bien. Ale, ¿ya estuvo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos pues. Vamos ahora con la siguiente propiedad. Nos toca la propiedad conmutativa. Creo que esta es la que ustedes más conocen. Es la más famosa de las propiedades de la multiplicación. Ahorita van a ver por qué. Propiedad conmutativa. Conmutiva puse. Conmutativa. Ahí está. Ya me estaba comiendo. Siempre me como letras, no sé por qué. En el teclado me pasa siempre. Muy bien. Entonces, la propiedad conmutativa de la multiplicación dice lo siguiente. Esta propiedad, coloquen ahí. Esta propiedad nos indica que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el orden de los factores no altera el producto. Recuérdense que factores le llamamos a cada uno de los números que vamos a multiplicar y producto le llamamos al resultado de la multiplicación. Entonces, si la propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto, eso quiere decir que si yo multiplico un número por otro, en un orden, después si le cambiara el orden para multiplicarlo, eso de todos modos no me afectaría en nada. Por ejemplo, si yo multiplicara 15 por 20. 15 por 20 me va a dar exactamente el mismo resultado que si yo multiplicara 20 por 15. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos indica la propiedad conmutativa. No importa en qué orden yo realice la multiplicación o en qué orden estén los factores, el resultado o el producto de mi multiplicación siempre va a ser el mismo. En este caso 15 por 20 me va a dar 300 y 20 por 15 también me va a dar 300. ¿Sí? Entonces, como les digo, no va a importar el orden en que se coloquen los factores. Lo que importa es que realicemos bien la multiplicación. Ay, Dios, esto porque se borra. Ahí está. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser lo mismo. Multiplicar 15 por 20, por ejemplo, que 20 por 15. ¿Sí? No importa el orden en que coloquemos los factores, el producto siempre va a ser el mismo. ¿Está clara la propiedad conmutativa? Sí, Sí, teacher. teacher. Sí, Muy bien. teacher. Están fáciles de entender estas propiedades, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, Me avisan cuando hayan terminado de copiar. ya, teacher. Muy bien. Ya, teacher. Muy Ya, bien. teacher. Muy bien, muy bien. Ya, teacher. Muy Ya, bien. teacher. Muy bien, muy bien. ¿Y si todos terminaron ya? ¿Sí? Sí, Bueno, teacher. como nadie me dice que no ha terminado, entonces voy a seguir. Muy bien. Vamos entonces ahora con la cuarta propiedad del día y es la propiedad asociativa. Propiedad asociativa. Muy bien. La propiedad asociativa de la multiplicación, niños, es exactamente igual a la de la suma. ¿Se recuerdan que en la propiedad asociativa de la suma yo les decía que si teníamos una suma de 3 o más cantidades, podíamos agrupar de diferentes formas las cantidades? El procedimiento nos iba a cambiar, pero el resultado siempre iba a ser el mismo. Igual va a ser en la propiedad asociativa de la multiplicación. Coloquemos ahí. Esta propiedad nos indica
que cuando tengamos una multiplicación, cuando tengamos que resolver una multiplicación de 3 o más cantidades o más factores, coloquemos, ¿sí? Cuando tengamos que resolver una multiplicación de 3 o más factores, ¿sí? Podemos agrupar esos factores Ya volví, se me había ido. Ya regresé, ya estoy por aquí. Entonces decía, niños, perdón, que la propiedad asociativa nos indica que cuando tengamos que resolver una multiplicación de 3 o más factores, podemos agrupar esos factores y resolverlos en diferentes o de diferentes formas, pongámoslo. Resolverlos de diferentes formas, pero el resultado siempre será el mismo. Muy bien. Entonces, niños, aquí me indica que no va a importar si yo agrupo, por ejemplo, tengo una multiplicación de 3 factores y yo agrupo primero uno con otro, o si yo agrupo otro con el tercer factor. Por ejemplo, ahorita les voy a colocar el ejemplo aquí para que me entiendan bien. Por ejemplo, si yo tengo 6 por 7 por 2, ¿sí? Entonces, yo aquí en este caso podría agrupar, si yo quisiera, los primeros dos números, ¿sí? En este caso serían 6 y 7, o bien, en otro caso, podría agrupar el 7 con el 2, por ejemplo. Los agrupo y podría resolverlos de diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso, podría resolver primero 6 por 7. Voy a borrar aquí lo de arriba para que puedan ver bien el ejemplo, porque si no, no van a ver. Ahí está. Entonces, si yo tengo una multiplicación de 3 o más factores, en este caso tengo una de 3, puedo agrupar los factores de diferentes formas, dice. En este primer caso yo estoy agrupando los primeros dos factores y en este caso estoy agrupando los últimos dos factores, ¿sí? Si se dan cuenta, son los mismos factores en las dos multiplicaciones. Entonces, esta propiedad lo que nos dice es que no importa cómo agrupemos esos factores para resolverlos, ¿sí? El procedimiento va a cambiar, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, aquí si yo agrupo 6 y 7, voy a resolver primero esta multiplicación de 6 por 7. Entonces me quedaría 42 ese resultado. 42 por 2 que queda afuera y 42 por 2 me daría 84. ¿Sí? Muy bien. Y dice que si agrupo de diferente manera, ahorita les coloco. Y lo agrupo de esta forma, si se dan cuenta, va a cambiar el procedimiento, porque aquí tengo que multiplicar primero lo que tengo agrupado. Y lo que tengo agrupado, ¿qué es? Es un 7 por 2. Entonces aquí tendría que ser primero lo del paréntesis, que quedaría 7 por 2, 14, ¿sí? Si multiplicamos 6 por 14, ¿nos quedará lo mismo, sí o no? Multipliquemos. 6 por 14 me va a dar 84, justamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender la propiedad asociativa de la multiplicación, ¿sí? No importa cómo agrupe yo los factores, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿sí? Si yo tengo una multiplicación de 3 o de más factores, no va a importar en qué forma yo los agrupe o cuáles resuelva yo primero, el resultado siempre va a ser exactamente el mismo. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo resolví primero 6 por 7, y en el segundo ejemplo yo resolví primero 7 por 2. El procedimiento cambió, pero el resultado fue exactamente el mismo. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender la propiedad asociativa. ¿Hay alguna duda con la propiedad asociativa?
No, teacher. No, teacher. ¿Seguros? Sí. Muy No, bien. teacher. Entonces, si lo ponemos de otra forma, el resultado va a ser el mismo. Si agrupamos de otra forma, el resultado va a ser el mismo. Sí, siempre. Si se dan cuenta que agrupé de diferente forma, pero el resultado siempre me tiene que dar el mismo. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando los mismos factores. O sea, lo único que estoy haciendo es modificar el orden en que los voy multiplicando. Pero como son los mismos factores los que estoy trabajando, el resultado al final me tiene que quedar el mismo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué queda? ¿Sí? Muy Porque bien. hoy es el último día para entregar aquel trabajo que me puse a hacer ahí en la casa. ¿Cuál es? El de los medios de comunicación. Bueno, vamos a seguir entonces, niños. Si ya copiaron, Ahorita no. con la propiedad número 5. El último día para entregarlo. ¿Cuáles son los medios de Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Ya en la casa de Mamut. Propiedad distributiva de la multiplicación. Ahí te hablé las cosas de las noticias. Ya. Solo 2 hojas. Que no había terminado. Nicole, no, ya te voy a dar bastante. Muy bien. ¿Ya todos estamos aquí? ¿Todos estamos aquí listos? Muy bien. Entonces, colocamos ahí. Esta propiedad indica que el producto de una suma es igual. Que no era multiplicación, teacher. ¿Qué manda? Era multiplicación. Sí, pero esta propiedad distributiva mezcla la multiplicación con la suma. Por eso dice que nos indica que el producto, o sea, la multiplicación de una suma es igual. Ahorita van a ver por qué. Ya con el ejemplo me van a entender bien, ¿sí? Pero esta propiedad, por eso menciono la suma, Austin, porque la propiedad distributiva siempre mezcla lo que es la multiplicación con la suma. Sí, ahorita van a ver en el ejemplo por qué. Entonces dice, esta propiedad indica que el producto de una suma es igual a la suma de los productos. Espérenme, es igual a la suma de los productos. Ahí ya me confundí. Espérenme, voy a bajar. Ahí ya se me fue. Perdón. De los productos. Vamos a ver, esta propiedad indica que el producto de una suma es igual a la suma de los productos de cada número que estamos sumando. Cada número sumado, o de cada sumando podemos colocar ahí, para no confundirnos, espérense. De cada sumando por el factor indicado. Ahorita les voy a explicar bien esta propiedad, ¿sí? Esta propiedad indica que el producto de una suma es igual a la suma de los productos de cada sumando por el factor indicado. Ahorita les voy a explicar qué quiere decir esta propiedad. Que esta sí está un poquito confusa si la leemos solo así. Pero ahorita con el ejemplo ya me van a entender mejor. Muy bien. Entonces vean de qué trata esta propiedad, pues niños. Dice que el producto de una suma va a ser igual a la suma de los productos de cada sumando por el factor indicado.
Por ejemplo, si a mí me dan 8, yo lo tengo que multiplicar ese 8 por una suma, por ejemplo, 4 más 5. ¿Sí? A eso me refiero, con el producto de una suma, ¿sí? Entonces, vean. Aquí tengo yo esta suma, tengo que hacer esta multiplicación, ¿sí? Tengo 8 por 4 más 5. Entonces, esta propiedad nos indica que este resultado va a ser igual a como si nosotros estuviéramos multiplicando el factor indicado, que sería este que estamos teniendo aquí afuera, que es el 8 en este caso, por cada uno de los sumandos. Entonces, aquí sería 8 por 4 y la suma de esto nos va a dar el mismo resultado. 8 por 4 más 8 por 5. ¿Sí? A esto se refiere... ¿Qué tal está tramando? Se está trabando. Voy a volver a explicar para que me escuchen por si se les trabó. Dice la propiedad distributiva entonces. Vamos a volver a explicar por si se les trabó, así pueden entenderlo bien. Dice que si yo tengo el producto de una suma, sea el producto de una suma, quiere decir que después de hacer esta suma yo multiplicaría por 8. Es igual a que si yo multiplicara cada uno de los sumandos, o sea, 4 es un sumando y 5 es otro sumando, por el factor indicado, que es 8. Entonces, esto que ustedes ven acá, el producto de esta suma, es igual a que si yo multiplicara este número, este factor, por cada uno de los sumandos que tengo dentro de la suma, que sería el 4 y que sería el 5, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un caso así, en alguna ocasión, ustedes saben que tienen que multiplicar el factor que tienen afuera, tanto por el primer sumando, que en este caso es 4, como por el segundo sumando, que en este caso es 5, ¿sí? Entonces resolvemos la multiplicación. ¿Cuánto es, niños? 8 por 4, por ejemplo. 8 por 4, ¿cuánto es aquí? ¿Quién me ayuda? 8 por 4. 32, teacher. 32, muy bien. 32. 32. Más. ¿Cuánto es 8 por 5? Se nos cortó, es que se nos acabó el tiempo, pero qué bueno que entraron otra vez. Ya les estoy diciendo a los niños que entren porque todavía nos quedan 7 minutos de clase y se nos cortó. No sé por qué se cortó antes. Se debe haber cortado antes porque creo que entraron antes de que yo entrara a la reunión, ¿verdad? Siempre se corta cuando entran niños antes de que yo entre. Y teacher me sacó. Sí, es que se acabó el tiempo, dice, pero de clase todavía nos quedan 7 minutos, entonces tenemos que aprovechar, así terminamos de una vez esto. Pero solo ustedes entraron. Ya les coloqué en el modo que vuelvan a ingresar, ojalá que lo lean. Ah, sí, ya empezaron a ingresar. Y Joseph hasta ahorita ingresó. Muy bien. Disculpe, es que me agarró la tarde. Te agarró el sueño, Joseph. Como ayer estuve mal, me costó un poquito dormir. Ah, sí, es que eso pasa cuando uno tiene... ¿Fiebre no te ha dado, Joseph? Fiebre. No, ahorita tengo la voz como para de... Es porque ayer estuve muy cansada de la voz. Sí, pues. Ah, pero ahí miras el video, entonces, Joseph, solo para terminar de copiar lo que no hayas visto, ¿viste? Ah, sí, yo estoy aquí. Muy bien. Se nos sigue trabando esto. Bueno, niños, terminemos aquí antes de que se nos acabe el tiempo porque ya nos queda poquito. Entonces les decía, aquí 8 por 4 nos quedaba 32 y 8 por 5, ¿cuánto nos quedaba? 40. 40. Bien. Ahora les pregunto, ¿cuánto es 32 más 40? ¿Cuánto es 32 más 40? 62. 72. Muy bien.
Ahora, si lo hacemos de este lado, recuérdense que primero va lo del paréntesis y después va lo que está fuera del paréntesis. Entonces aquí, si lo hiciéramos de esta forma, ¿cuánto nos queda? 8 por... ¿Cuánta es la suma de lo que está dentro del paréntesis? ¿Cuánto nos quedaría? 4 más 5, ¿cuánto es? 9. 9, muy bien. 9. Entonces, ¿cuánto nos da 8 por 9, niños? 8 por 9, ¿cuánto es? 72 también, ¿verdad? Muy bien. 72. Entonces, si se dan cuenta, aquí sí se cumple bien la propiedad distributiva. Dice, la suma, perdón, el producto de una suma, o sea, esto que tienen acá, el producto de una suma, o sea, multiplicar una suma. El producto de una suma es lo mismo que la suma de los productos de los dos sumandos. Sí, eso es lo que quiere decir. O sea, si multiplicamos el resultado de la suma, en este caso, nos va a quedar igual que como si hubiéramos multiplicado el factor indicado, que es este de aquí afuera, por cada uno de los sumandos que teníamos, que eran 4 y que eran 5, ¿sí? Eso quiere decir entonces la propiedad distributiva. Que cuando ustedes tengan que multiplicar una suma, pueden sumar primero y después multiplicarlo por el factor indicado, o bien pueden multiplicar el factor indicado por cada uno de los sumandos, que el resultado siempre va a ser exactamente el mismo. ¿Se dan cuenta? Sí, ahora sí la entendieron esta propiedad. Ahora sí viste, Austin, por qué es que había mencionado yo la suma en esta propiedad. Sí, ya. ¿De Muy dónde está bien. con 9? Y entonces, niños, vamos a la última propiedad antes de que se nos acabe el tiempo, que es la propiedad. Propiedad del factor 0. El factor 0. Muy bien, propiedad del factor 0. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Esa creo que ya muchos se la saben, pero va a ser como un recordatorio. Sí, nada teacher. más. La propiedad del 0 o del factor 0 quiere decir que esta nos indica que todo número multiplicado por 0, Da 0. nos da como resultado 0. 0. ¿Sí? Siempre, siempre, niños, que ustedes multipliquen un número, cualquier número que ustedes le multipliquen por 0, el resultado siempre va a ser 0, ¿sí? Por eso es que el 0 no es el elemento neutro de la multiplicación, porque el 0 sí cambia el resultado. Si yo multiplico cualquier número por 0, no me va a seguir dando el mismo número, sino que me va a quedar 0, ¿sí? Así sea el número más grande del mundo que ustedes multipliquen, si lo multiplican por 0, siempre les va a quedar 0. Por ejemplo, si yo multiplicara, imagínense este numerón grandote de aquí, 1.988.736. Si lo multiplico por 0, el resultado va a ser 0. ¿Sí? Siempre, cualquier número, eso sí, apréndanselo, cualquier número al que le multipliquemos 0, el resultado siempre nos va a quedar 0. ¿Sí? Porque no se puede multiplicar ningún número por 0. Quiere decir que no hay nada, ¿verdad? Por eso es que el resultado siempre nos va a quedar, en ese caso, 0. ¿Está comprendida la propiedad del factor 0? Esta es una de las propiedades más fáciles de entender, creo yo. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Todos comprendieron bien estas propiedades? ¿Hay alguna duda con alguna de las propiedades anteriormente mencionadas? Aprovechen a preguntar. Si No, hay algún- teacher, lo que tengo sí es frío. ¿De dónde sacó el 9? ¿No hay dudas? ¿Seguros? 9, teacher. Bueno, muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar hoy, niños, ya que no hay dudas. Vamos a terminar por hoy la clase con las propiedades de la multiplicación. Teacher, no dejamos tarea. No les va a quedar tarea porque mañana vamos a empezar a ver la división. Entonces necesitamos llegar con muchas energías, porque el tema de la división es un poquito largo. Entonces, para que traigan muchas energías, no les voy a dejar tarea hoy.
¿Estamos? Hey, teacher. Muy bien. Sí. Entonces, niños, con eso terminamos por hoy. Que tengan feliz día. Los veo luego. Se me cuidan. Los miro a la hora de física. Se cuidan bastante. Ya. Es que Adiós.